Feliz sábado, familia. ¿Cómo nos encontramos en esta mañana? Siempre para mí es un desafío dar el mensaje del Señor en esta iglesia, en donde con mi familia hemos aprendido nuestros primeros caminar con el Señor. Y siempre es un privilegio, pero también es un desafío, independientemente de otras iglesias con quien a veces tengo contacto y me invitan también para predicar. Pero esta iglesia en particular es diferente, y en esta iglesia siempre que vengo mis piernas me tiemblan. Pero eso es lindo, porque entonces dejamos de depender de nosotros mismos y dejamos que el Espíritu Santo nos utilice. El himno que cantábamos decía en una de las estrofas: pon tu espíritu en mí. Quiero compartir esa estrofa antes de entrar en la meditación de la palabra. Dice: lo que necesito, dame, pon tu espíritu en mí. Saben, mis queridos hermanos, lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos es esto: que el Señor ponga su espíritu en nosotros todos los días, en cada instante de nuestras vidas. Y entonces todo lo que necesitamos vendrán a nosotros, porque según la promesa es por añadidura. Pero para poder caminar con el Señor Jesucristo necesitamos la guía de su Espíritu Santo. Yo quería cantar con ustedes un himno que me acuerdo que cantábamos mucho en el tiempo en que estaba todavía en este lugar, en esta iglesia. El himno 485. No sé si siguen cantando o por ahí se han olvidado un poco. Pero voy a pedirle por favor al director de audio, no sé si es el director de audio, pero el que nos está ayudando con el audio, que por favor pueda proyectar ese himno y podamos cantar juntos. Y sin perder la reverencia, vamos a hacer un poquito de bullicio. ¿Sí? ¿Les parece si nos ponemos de pie y a medida que vayamos cantando este himno podamos saludarnos también? Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos, sí, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar.
Decía el himno que hay un lugar para nosotros en el cielo. Pregunto, y esto es para que podamos responder. Y quien me conoce, yo no puedo quedarme quieto. Necesito siempre moverme. ¿Crees esto? ¿De que hay un lugar para ti en el cielo? ¿Crees? ¿Crees que el Señor está reservando un lugar para ti en el cielo? Yo también creo, hermanos. Yo también creo. Y saben, hermanos, que el Señor nos llamó hoy, en esta mañana, en este lugar, porque sí tiene un lugar preparado para nosotros. Y porque quiere seguir preparándonos para aquel encuentro que vamos a tener con Él en las nubes del cielo. Lejos de situaciones que lastiman y que molestan, porque según la promesa, ya no habrá más muerte, llanto, ni dolor. Gloria al Señor por su promesa y gloria al Señor porque lo que Dios promete, cumple. En esta mañana quiero compartir con ustedes sobre la unidad dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos mantenernos unidos como familia, como iglesia, como una estructura, pero también cómo podemos mantenernos en el camino de Dios? Y el primer requisito es, como cantábamos el himno, necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo mantenernos unidos? Les voy a pedir que si quieren pasar adelante, así podemos, porque por ahí yo también me voy a bajar. No hay problema, no se moleste, hermano. ¿Cómo mantenernos unidos? Necesitamos entender qué tipo de reino estoy construyendo. En primer lugar, ¿qué tipo de reino estoy construyendo? El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, siempre habló de su reino y que su reino era espiritual, un reino espiritual. Reino espiritual o reino terrenal es lo que estoy construyendo. Y hermanos queridos, eso cada uno lo sabemos. Y si no lo sabemos, hoy vamos a descubrir. ¿Cómo construir un reino espiritual? ¿Cómo construir un reino espiritual? Porque el reino que Dios construye es un reino espiritual y no terrenal. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que construir entonces un reino espiritual. Vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 1, versículo 4. Lo tengo ahí, pero vamos a buscarlo para corroborar si es lo correcto, ¿no es cierto? Estando Jesús, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días. ¿Cómo construir un reino espiritual? Necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Y hace no muy pocos días terminó los 10 días de oración y ayuno. No sé si todos pudieron participar, pero ¿quiénes participaron? ¿Qué efecto produjo en tu vida? ¿Qué cambio Dios te sugirió que necesitas hacer? ¿Qué cosa Dios te dijo en esos 10 días? Y por sobre todas las cosas, ¿qué cosa estás poniendo en práctica de lo que aprendiste en esos 10 días? En la iglesia de Pablo Nogués, después de los 10 días de oración y ayunos, hay un movimiento lindo de jóvenes, deseoso de trabajar para Dios, con ganas de hacer cosas. Yo he escuchado a los chicos diciendo, no nos habíamos dado cuenta de muchas cosas, de muchas necesidades que hay dentro de la iglesia hasta que sucedió esto. Y gloria al Señor. Pero saben, hermanos, hay una situación con los movimientos grandes. No es que sea malo, pero si no sabemos controlar y si no estamos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios, simplemente termina en un movimiento grande y no llega. Porque lo que necesitamos, hermanos, es ser guiados permanentemente por el Espíritu de Dios para que las actividades que nosotros realizamos dentro de la iglesia sea dirigido por Dios y para gloria del Señor. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, las cosas que hacemos simplemente será para glorificar el nombre de Dios. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter. Han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. ¿Qué necesitamos los hijos de Dios hacer? Revelar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Es decir, parecernos a Jesús. Parecernos a Jesús. En cada situación que se presente en nuestra vida, necesitamos revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por nosotros. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué cosa Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué cosa Dios está haciendo en tu vida? Es más, ¿hay cambio en tu vida? Hay cosas que de repente la gente nota que es diferente en tu vida. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa Dios está cambiando o ha cambiado en tu vida? Hermanos, cuando buscamos la dirección de Dios, cuando el Espíritu de Dios empieza a dirigir nuestras vidas, nuestro pensamiento, nuestros ideales, los propósitos empiezan a ser transformados, cambia. Miren, desde que yo dejé el Granix
empecé a trabajar en las construcciones y es un campo difícil de ir agarrando clientes. Y trabajo con gente. Tengo un muchacho que hace casi un año que está trabajando conmigo y este último tiempo, siempre que predico, hermano, trato de predicar de lo que está sucediendo en mi vida. Tanto lo negativo y cuando Dios me va diciendo, me va volviendo, llevando en el camino en que siempre tenemos que estar. Y este chico últimamente me venía trabajando muy despacito. Y no me rendía lo que necesito que me rinda. Porque mi idea es ganar dinero. Porque tengo los gastos y el dinero que yo quiero ganar tengo justificados. Porque tengo gastos. ¿O no es así? ¿Por qué trabajamos? Porque necesitamos cubrir algunas necesidades materiales. Y entonces empecé a renegar. Y entonces empecé a ver, trabaja muy bien el muchacho, pero trabaja muy lento. Entonces lo bueno es tapado porque es lento y termina siendo malo. Y empecé a ver lo negativo de él. No, porque le dejé solo y no hizo nada. Y siempre lo negativo. Y entonces ya estaba mirando a ver si conseguía a alguien. Pero entonces llega un momento de estos 10 días de oración y ayuno y puse en oración a este muchacho. Uno, para que trabaje más rápido, pero en especial puse en oración para que el Señor me diera la sabiduría y la paciencia para que Él conozca al Señor. Y empezó a cambiar las cosas. Sigue trabajando lento, es cierto. Pero hermano, estoy orando por él. Y el muchacho resulta ser que su esposa asiste a una iglesia. Y anoche estuvieron en casa. Y saben, hermano, por eso yo decía, a veces necesitamos, hermano, estar muy atentos a la providencia de Dios. A la providencia de Dios. Yo estoy orando por él. Mi familia está orando por el muchacho. Y anoche el Señor los trajo en casa. Y yo no lo dejé entrar. No le dejé entrar. Y un poco más la señora me decía, ¿nos dejan entrar? Porque le comenté que estábamos estudiando la Biblia. Y la señora me dijo, qué bueno, hermano. ¿Sabe que yo me estoy congregando a una iglesia pentecostal, pero me voy cada tanto y yo necesito congregarme más? Ay, qué bueno, qué bueno. Le pago a su esposo y mi hija estaba haciendo bizcochuelo y me dice, y nosotros olimos algo dulce y no sabíamos de dónde vino, y era de tu casa. Y le digo, sí, mi hija está haciendo bizcochuelo porque los viernes nos reunimos y estudiamos la Biblia y compartimos comida. Y hermano no me dijo para entrar por vergüenza. Por eso le digo, necesitamos estar atentos a la providencia de Dios. Los trajo y yo estaba orando por él y el Señor me los trajo ahí para seguir trabajando, pero ahora ya con la palabra de Dios. Y yo le dije, todavía no es el tiempo. Y cuando se fueron, entro en casa y me dice mi esposa, ¿no lo invitaste? ¿No? Nosotros estábamos esperando que le invite a que entre. Agarro mi teléfono, le mando un mensaje pidiéndole disculpas por mi descortés. Pero ya se fueron. Y ahora estamos orando para que el Señor en su misericordia vuelva a mandar el viernes. Necesitamos estar siendo guiados por el Espíritu de Dios permanentemente. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él.
encontramos en la historia cuando Jesús fue junto a la tumba de Lázaro y lo resucitó. Vieron lo que hizo Jesús en esa familia y creyeron en Él. ¿Saben, hermanos? Cuando Jesús hace algo en tu vida, en mi vida, es para glorificar su nombre. Cuando Jesús hace algo en tu vida y en mi vida, es para adelantar la venida, su venida. ¿Por qué? Porque a medida que yo me dejo transformar por Dios, otra persona va a conocerle también. Porque a medida que yo dejo que el Espíritu Santo trabaja en mi vida y estoy atento a su providencia, otro va a conocer el Evangelio. Y la promesa dice que cuando toda nación, tribu y lengua conozca del Evangelio, entonces vendrá ¿qué cosa? Jesucristo. Y fuimos llamados para dar el mensaje. Fuimos llamados para dar el mensaje. Pero para eso necesitamos entender, comprender y saber qué reino estoy construyendo. Si es solamente reino terrenal, dentro de la iglesia se puede construir un reino terrenal y sí. Podemos hacer grandes movimientos, pero sin resultado. Nos ha pasado muchas veces en la iglesia. Y nos ha pasado acá en la iglesia, en esta iglesia. Hemos hecho grandes movimientos y esperábamos bautismo y esto y estudios bíblicos y nada. Y nada. Y no estoy diciendo que esté mal salir a la plaza, hacer Expo Salud y hacer otros, y no está mal. Pero ¿cuál es el fin? ¿Que se conozca la actividad de la iglesia o que se conozca a Jesucristo? ¿Cuál es el fin? ¿Que solamente cumpla con las normas que vienen de la asociación? No está mal. Programas, campañas están marcados y se tiene que hacer, sí, tenemos que hacer. Pero si solamente hago para cumplir porque están en la fecha y lo tengo que hacer, y lo hago y participo porque soy anciano, porque soy el diácono, porque soy esto y soy aquello, y participo. Pero si no produce un cambio en mi vida, las actividades de la iglesia, entonces no está mi vida siendo dirigido por Dios, no las actividades de la iglesia. Cuando entendemos que el reino de Dios es espiritual, sucede en esto. Vamos a Hechos, capítulo 2, del versículo 41 en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante. ¿Alguien desea leer? Gracias, hermano. Sí. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Amén. Pregunto, ¿no es esto lo que buscamos cuando hacemos las campañas? ¿No es esto lo que buscamos cuando salimos en la plaza? ¿No es esto lo que esperamos de resultados cuando estamos en las actividades de la iglesia? ¿No era esto lo que estamos buscando en estos 10 días de oración y ayuno? Sí, mis hermanos, esto es lo que nosotros queremos. Estos tipos de resultados, que muchos se bauticen y que ya no entre gente en este lugar y que podamos hacer una plataforma ahí arriba o quizás abramos otra iglesia. Y saben, hermanos, que esto puede ocurrir. Esto puede ocurrir. Pero para que esto ocurra en tu vida y en la mía, tiene que ocurrir algo también. Y es la transformación de mi carácter. La transformación del objetivo que tengo mientras estoy aquí. Tú y yo, mis queridos hermanos, no somos de esta tierra. No lo somos. ¿Sí? Somos pasajeros. Somos pasajeros. Pregunto, ¿entiendes eso en la práctica? ¿Que somos pasajeros? Si entendemos en la práctica que somos pasajeros, entonces nuestro objetivo será solamente el de predicar el Evangelio. $3,000 se bautizaron. 3,000. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que estos discípulos predicaron con el poder del Espíritu Santo y no con el poder de Fermín, de Ramón, de Osvaldo, ni de Mónica, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se predica? ¿Con el poder del Espíritu Santo? No tiene nada que ver con lo mucho conocimiento que yo puedo tener de la Biblia. Ayuda, sí, por supuesto, porque si nosotros leemos la historia, cuando Pedro predicó, empezó a relatar la historia de Jesús, que Él era el Mesías prometido. Pero por sobre todas las cosas, necesitamos predicar con una vida transformada por el Espíritu Santo. Una vida transformada por el Espíritu Santo. Cuando no entendemos que el reino de Dios es espiritual, nos puede pasar sentir miedo. Pregunto, ¿no te da incertidumbre lo que pasa en el mundo? Hablemos solamente de lo que es Argentina, acá nada más. ¿Sientes que tu trabajo es estable? ¿O sientes que de un día para otro puedes perder tu trabajo? Está jodido las cosas, ¿no? ¿Sí? Yo hablo con algunos hermanos de iglesia y con los que no son. Y no hay trabajo, hermanos. Todos dicen eso. Está jodido las cosas. ¿Sentís miedo de perder tu trabajo? ¿Sentís miedo de no llegar con los compromisos que tienes? Miren, hermanos,
me tocó mucho el video de Probat y Beb, porque de un día para otro, vuelvo a decirte por eso, necesitamos todos los días la guía del Espíritu Santo. Porque una sola vez, minuto que pisaste mal, te puedes arrepentir toda la vida. No nos habíamos dado cuenta y nos estamos endeudando hasta allá. Cuando nos dimos cuenta, ya estaba pasando el techo de la iglesia. Y fue difícil, hermano. Fue difícil. Pudimos pagar. Gracias al Señor. Y empezamos el año medio complicado con el trabajo. Porque todos cuidan su plata. Casi no. Pareciera que nadie edifica. Y yo necesito que la gente haga cosas. ¿Verdad? Inclusive a veces, me acuerdo una vez, llovió tanto y el Señor trajo bendiciones, decía en casa, porque me llamaron, Fermín, necesito que me arregle el techo. Oh, gracias al Señor por la lluvia. Y así. Fui en un trabajo que estamos terminando ahora, llego a ver el lugar, hablamos con el muchacho, le presenté el presupuesto, le gustó el trato que tuvimos. Me dio el trabajo. Fui a ver un domingo y el miércoles ya estábamos empezando el trabajo. Y miren, hermanos, que Dios cuida de ti y cuida de mí y cuida de cada uno. Estamos terminando el trabajo y el muchacho se quedó sin trabajo. No tiene trabajo. Lo echan del trabajo. Y yo estoy orando por él ahora. Estoy orando por él. Y tiene un problema en el oído. Y se va para abajo, se va para abajo. Y estamos hablando. Ya no estamos hablando solamente de trabajo. Ya estamos hablando de la cosa del Señor. La dificultad del ser humano es la oportunidad para Dios. Pero si el Hijo de Dios está atento. Mi filosofía de trabajo en este momento no es solamente que aquellos que me dan trabajo, yo siempre le digo, cada uno que me dan trabajo, ustedes son mi comida. Todos son mi comida, le digo. Y se ríen de mí la gente. Pero hoy en día cambio de filosofía. Todos aquellos que trabajan conmigo, que el Señor me da la oportunidad de contactar con esa gente que nunca estuvieron en mi camino, veo a ellos hoy en día como un avance para la predicación del Evangelio. Veo a ellos como un avance para la predicación del Evangelio. Y Dios presenta las oportunidades. Alejandro se llama el muchacho. Trabajaba en el trauma como, quizás Mónica le conoce, como trabajaba chofer de ambulancia. Después se fue para otro hospital. Estoy orando por Alejandro. Y yo creo que Dios no pone gente en nuestro camino solamente para traerte bendiciones, porque si Dios quisiera te echaría dinero del cielo como lo hizo en aquel tiempo bajando maná. Pero si Dios te pone, si estás trabajando por tu cuenta, o sea, relación de dependencia, como sea, Dios no te pone ahí simplemente para llevar bendición a tu casa, te pone ahí para que tú cuentes que hay esperanza en el regreso de Jesucristo. Sentir miedo, sentir duda y abandonar la fe. Y en este punto quisiera detenerme un poquitito. Sé que la hora avanza. Busquemos Juan 20:19. Abandonar la fe. Doy gracias al Señor que veo muchas personas quienes estuvieron ya hace años en la iglesia y que están todavía. Pero también veo caras nuevas.
también veo caras nuevas y doy gracias al Señor también. Miren, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estos discípulos estaban, dice, con miedo, con las puertas cerradas. Pero entonces llega Jesucristo y le dice: paz a vosotros. Si estás con miedo, con dudas, deja que el Señor Jesucristo entre en tu casa para que traiga paz. Lucas 24 del 13 al 15. Y he aquí, 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Estuve buscando un poquito la información, a unos 10 kilómetros estaban caminando. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A esto quería hablar, detenerme un poquito. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con estos hombres? Estaban abandonando su fe. Porque si nosotros seguimos un poquito la historia, dice: y nosotros que creíamos que Él era el Mesías, el que iba a libertar de Israel de la opresión. Pero no es uno más. ¿Y entonces qué hace? Se va. Hermanos queridos, aquellas personas que hoy no están con nosotros, lastimosamente no están, por quienes necesitamos orar. Y no solo orar, sino que también buscarlos. Pero la mayoría, quienes no están porque no entendieron que el reino de Dios es espiritual. Porque quizá discutió con uno y con otro y se fue. O porque quizás perdió el trabajo y se fue. Aquellos que dejan la iglesia no dejan porque se peleó con Fermín, o porque Fermín predicó mal, o porque Fermín le dijo esto. No, eso fue la excusa para dejar. Pero nadie deja la iglesia porque se peleó con alguien. No es así. Yo le digo como anciano esto, porque ya vinieron a decirme cosas así. No, se fue porque fulano habló mal. No, hermanos. Tenemos que dar lo mejor de nosotros para no estar en rencilla con nadie. Pero quiero decirte a ti, dirigente de iglesia, en esta mañana, si alguien abandonó la fe, no fue porque se peleó o no le gustó otro o aquellos. Eso fue la excusa. Encontró la excusa perfecta y se fue. Ese es el motivo, nada. Pero el trasfondo de eso, no entendió que el reino de Dios es un reino espiritual. Y si es un reino espiritual, tú y yo necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Porque sin la dirección del Espíritu Santo, nos pasa esto. Nos vamos y nos vamos. Y no importa qué tan lejos, 10 kilómetros iban caminando. Pero la historia dice que cuando ellos se encontraron con Jesús, dieron media vuelta y vinieron corriendo. Vinieron corriendo para contarle a sus hermanos que sí, Jesús resucitó y que no era uno más, sino era ese Mesías que estaba esperando. Pero ¿cuándo sucedió eso? Cuando ellos entendieron y comprendieron que el reino de Dios no es terrenal, sino espiritual.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos, en la vida tendréis aflicciones, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero fue Jesús quien venció al mundo, no tú y yo. Fue Jesús quien venció al mundo. Tú y yo no tenemos ningún poder para vencer absolutamente nada. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Yo te digo en esta mañana, aférrate a la promesa. No importa la situación que estás viviendo, aférrate a Jesucristo. Si estás pensando abandonar la fe, aférrate a Jesucristo. Agárrate. Agárrate de Jesús. Yo podría contarte algo más de lo que sucedió ayer en nuestra vida, pero es muy íntimo. Pero con eso quiero decirte, aunque no te cuente qué fue lo que pasó, aunque no te diga qué fue lo que pasó, ayer, 3 de la tarde, el Señor Jesucristo me sigue confirmando de que Él lo puede todo. Ayer a las 3 de la tarde, puntualmente, el Señor Jesucristo me dijo: aférrate a mí. No te muevas de ahí, aunque no lo entiendas. Aférrate a mí. Y gloria a Él, que me aferré a Él. Y me confirmó que con Él todo se puede. No sé cuál es tu situación, pero ahí dice: el que venciere. Hermano, y la victoria es seguro. La victoria es nuestra, mientras que nosotros nos aferremos a Jesucristo. Tuya es la victoria en Jesucristo. Pero deja que el Espíritu de Dios te guíe. Deja que el Espíritu de Dios te guíe y no te muevas de ahí. Aunque no te guste la cara del predicador, aférrate a Jesucristo, que te va a terminar gustando. Aunque no te gusten las actividades que a veces que se hacen, aférrate a Jesucristo, que te va a terminar gustando. Aunque a veces despiertes y en tu casa no está todo como tiene que estar, aférrate a Jesucristo, que va a estar todo bien. Aférrate a Jesucristo. Ese es mi deseo y oración en esta mañana. No te muevas de ahí, aférrate a Él.